Y hoy, ¿qué tema? Derecha, ultraderecha, liberalismo y anarcocapitalismo. Hola, Tiana, buen día. Mario La Placa te saluda. Hola Mario, ¿cómo te va? Es un gusto volver a escucharte. También saludo a Ileana. Sí, acá Hola, estamos. buen día. Sí, bueno, Mario, me gustaría retomar una pregunta que vos me hiciste en el primer encuentro que tuvimos Sí, acerca de la relación entre ultraderecha y conservadurismo. Y me exactamente. parece importante retomarla porque es una pregunta muy recurrente, ¿no? Y que de alguna manera las respuestas que puede tener pueden ayudar a comprender y dimensionar la llegada de la ultraderecha a nuestro país, de la mano, por supuesto, de Javier Milei a la presidencia y de Victoria Villarroel como vicepresidente, ¿no? Exactamente. La ultraderecha, como sabemos, es hoy un fenómeno global o Sí. mundial, que está presente en Europa, en América y también incluso en Asia, ¿no? En Turquía y en India. Bueno, sus ideas datan de fines del siglo XIX, cuando surgió la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Y tuvo su repercusión recién, fue retomado, esos estudios fueron retomados en los años 50 por Rothbard Murray, que es un estadounidense, un economista estadounidense, que acuña el término anarcocapitalismo, ¿no? Ajá. Y es allí, en base a sus ideas, que ya en Estados Unidos, en los años 70, podemos ver una primera experiencia de un partido político anarcocapitalista que recibió el nombre de paleolibertario, ¿no? Este partido. Bueno, nosotros podemos decir que a partir recién de los años 80 en Europa comienza a concretarse esta idea de ultraderecha, ¿no? En Europa. Eso se va a dar a través de un proceso que es progresivo. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso progresivo está dado por la robustez política que va adquiriendo esta nueva derecha, que es la ultraderecha, a través de representaciones parlamentarias, van adquiriendo cada vez más representantes en los parlamentos, van generando o creando nuevos partidos políticos, hasta llegar a ser, por ejemplo, en algunos partidos la segunda fuerza. En algunos países la segunda fuerza. Por ejemplo, en Francia con Le Pen, Sí. ¿no? O también hoy conforman coaliciones gubernamentales, como es en Suecia o en Finlandia, por ejemplo, y también incluso llegar a estar a cargo ya del Poder Ejecutivo, como es el caso de Giorgia Meloni en Italia, ¿sí? ¿Qué pasa con este proceso que es progresivo, que vemos en Europa? ¿Qué pasa en América Latina, que es donde se encuentra nuestro país? Bueno, este proceso no se dio en América Latina. No se dio este proceso paulatino, progresivo, sino más bien la llegada de la ultraderecha a Latinoamérica fue abrupta, es reciente y fue de manera abrupta, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, el caso en América, el caso de Estados Unidos en 2016 con la llegada de Trump, bueno, y en América Latina la llegada de Bolsonaro en Claro. 2018, y Bukele en 2019, quien ha sido reelecto con un altísimo porcentaje el año pasado, creo que es un 80%, ¿no? Logrado en las urnas. Y bueno, finalmente la llegada de Javier Milei y Victoria Villarroel en el año 2023 en Argentina, ¿no? La pregunta sería entonces, aquí, ¿qué es la ultraderecha? Y si es lo mismo que la derecha, ¿no? Claro. ¿Cuáles son sus características? Sí. Bueno, acá lo primero que hay que decir es que a partir de la Revolución Francesa los conflictos políticos se van a comenzar a abordar desde una distinción analítica que es izquierdas versus derecha. Y esto tiene su origen en la Revolución Industrial a partir de un hecho de posicionamiento espacial, si se quiere, en las primeras asambleas nacionales, porque quienes, una vez depuesto el rey, ¿no? De Francia, en esas nuevas asambleas nacionales se ubicaron hacia la derecha del estrado, ¿no? Las personas que defendían el orden, el viejo orden, el régimen, viejo régimen, ¿no? Sí. Monárquico.
y hacia la izquierda del estrado se ubicaron aquellas personas que defendían los cambios, las transformaciones y la implementación de un nuevo orden. Bueno, a partir de allí, esto es lo que dio vida a estas dos posturas antagónicas desde lo ideológico, ¿no? Y acá me gustaría tomar el pensamiento de Norberto Bobbio, que es un politólogo italiano, para sintetizar qué es la izquierda y qué es la derecha, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Sintéticamente, la derecha, cuando hablamos de la derecha, ellos están convencidos de que las desigualdades, que fue uno de los grandes temas de la Revolución Francesa, ¿no? Las desigualdades existentes son naturales, ¿no? Existen, y que el orden político y el Estado tiene poco y nada para hacer frente a esas desigualdades, ¿no? Contrariamente, la izquierda piensa que las desigualdades son construcciones sociales, claro. Es decir, son un producto de las relaciones humanas, y que en este sentido el orden político y el Estado mismo tiene que tener un rol activo para resolverlas y erradicarlas, ¿no? Bueno, acá justamente en esta diferenciación, lo importante es ver cómo, de alguna manera, la vida social y los estudios políticos a partir de entonces se analizan, ¿no?, a través de izquierda versus derecha, en base a una dimensión que es la dimensión socioeconómica, ¿no? Nosotros vamos a ver a partir de entonces y hasta el día de hoy cómo los debates y los análisis políticos se dan entre ricos y pobres, claro, privilegiados y desposeídos, por ejemplo, obreros versus capitalistas, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta acá se entiende la idea, Mario? Lo que queda, y lo quiero llevar naturalmente a la situación que nos toca vivir a nosotros, con Javier Milei, sí. Y es como difícil encasillarlo, porque es un liberal, pero tiene actitudes de derecha, o eso ya sería el anarcocapitalismo, que es una mezcla de ambas cosas. Si uno lo pudiera ubicar a Milei, digo, sí. ¿En dónde? Naturalmente uno puede decir, es de derecha, pero es un liberal. Perfecto, buena pregunta. Vos me das pie acá para decir que la academia distingue dos bloques dentro de la derecha. Tenemos la derecha convencional y la ultraderecha, ¿no? La derecha convencional, y es aquí donde entran los liberales, ¿no? Y dentro de la ultraderecha, de este otro bloque, entrarían los libertarios o anarcocapitalistas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, son muchos los factores que las definen, pero podemos tomar 4, que son los más importantes, que acá es donde realmente podemos ubicar dónde se encuentra nuestro presidente Javier Milei, ¿no? Sí. Uno de esos es la defensa de las ideas liberales. Bueno, la derecha convencional defiende los postulados liberales, como por ejemplo la propiedad privada, el Estado de Derecho, que para la derecha convencional es fundamental porque es necesario siempre un organismo externo a la naturaleza humana, ¿no?, que haga de árbitro, ¿no?, para mediar y resolver conflictos respecto a los derechos individuales, ¿no? Y, por ejemplo, también esta cuestión de la creación de los organismos supranacionales necesarios para supervisar el accionar de esos estados, ¿no?, de los estados liberales. Y la derecha convencional ha logrado canalizar todas sus ideas a través de partidos políticos que están dentro del marco democrático. En cambio, la ultraderecha hace una defensa a ultranza de algunos postulados liberales, como por ejemplo la cuestión de la abolición del Estado, ¿no? Claro. Esta cuestión de la innecesariedad de este organismo, ¿no?, que establece un Estado de Derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque están convencidos que el Estado obstruye la realización del proyecto vital, ¿no?, de las personas. Y esto es lo que pone en tensión y establece una relación conflictiva de la ultraderecha con la misma democracia, ¿no? El segundo factor que también nos permite diferenciar a la derecha convencional de la ultraderecha tiene que ver con
la introducción al campo político, o la politización, si se quiere, de la dimensión sociocultural, que no la incluye la derecha convencional. Y eso lo hemos visto en la experiencia del gobierno de Cambiemos, ¿no? Que ha dado muy poca importancia y casi nada a la dimensión sociocultural. En cambio, la ultraderecha le da un papel preponderante a la dimensión sociocultural. Aquí me gustaría poner como ejemplo lo que pasó entre el presidente Milei y Lali Expósito, ¿no? Cuando Milei salió a criticar a Lali Expósito a través de la red X, él dijo luego, o sea, explicando por qué lo había hecho, él dijo que para poder transmitir su mensaje de la importancia del rol político que tiene la cultura, ¿no? Él eligió a Lali a hablar de lo que hace Lali, por ejemplo, para que la gente dimensione la importancia que tiene la cultura en la construcción política, y no hablar de Gramsci, que es el filósofo a quien él sigue, ¿no? Entonces, bueno, acá también entraría la cuestión de lo que hablamos en el primer encuentro respecto del INADI, el cierre del INADI, lo que anunció ayer el vocero presidencial respecto del cambio de nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Acá entonces ya vamos encontrando dónde está ubicado Milei. Y el tercer factor más importante tiene que ver con y acá llegamos a tu pregunta, que es la cuestión de las ideas ultraconservadoras que tiene la derecha, la ultraderecha respecto de la derecha convencional, ¿no? Porque la ultraderecha lo que hace es plantear de alguna manera la vuelta a un statu quo anterior. Porque ellos están convencidos de alguna manera que existe un orden social jerárquico, es decir, desigualdades, de la que hablábamos hace rato, que lo perciben como algo incluso natural, tradicional y hasta natural, que viene dado, ¿no? Naturalmente. Y entonces acá, en cambio, la derecha convencional comienza a ceder terreno respecto de esto, fundamentalmente porque cree en el Estado de Derecho y por ello ha ido permitiendo el avance de derechos de determinadas minorías, como por ejemplo las mujeres, como por ejemplo los migrantes, como por ejemplo en la comunidad LGBTIQ, ¿sí? Y se asienta sobre los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y en este sentido la ultraderecha ya no solo se enfrenta con la izquierda en este sentido, sino también con la derecha convencional, a la que critica y a la que de alguna manera busca dominar, ¿no? Seguro. Muy bien, Triana, la verdad que clarísimo, quedan muchas cosas, en algún momento lo haremos, comparar en esto de los derechas, izquierdas y dentro de la derecha, la ultraderecha, liberalismo, lo que es la vicepresidenta Villarroel y lo que es Milei, que conceptualmente me parece que también son diferentes. Pero bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad porque el tema da mucho y es muy interesante. Así que por supuesto, Mario. Agradecerte y nos encontramos el miércoles que viene. Bueno, allí estaremos. Bueno, saluditos, Tiana, ¿eh? Que andes bien, Mario. Un saludo para vos y